Finge que eres el prometido de mi hija, susurró la anciana. Y el padre soltero comprendió que su vida cambiaría para siempre. El padre soltero estaba sentado en un rincón del café Maple Street, en el centro de Chicago, mirando fijamente su taza de té ya frío. Afuera, los peatones pasaban apresurados, los coches tocaban la bocina en los atascos de la tarde, y a lo lejos se oía la risa de una pareja joven. Pero todo ese ruido parecía pasarle de largo, sin tocar su realidad. Su teléfono vibraba cada pocos minutos. Mensajes del trabajo, recordatorios de reuniones, notificaciones de la escuela de su hijo. No los leía, solo miraba la silla vacía frente a él y pensaba en lo rápido que pasa el tiempo y en lo poco que queda de alegría en él. 3 años atrás, en ese mismo lugar, estaba sentada su esposa. 3 años atrás no sabía lo que era la verdadera soledad, y ahora el silencio se había convertido en su compañero constante, pesado y pegajoso, como la niebla sobre el lago Michigan en una fría mañana de noviembre. Aquel día, el silencio parecía especialmente denso, como si estuviera esperando algo. Y entonces llegó ese momento. La voz temblorosa de una mujer anciana rasgó el velo del silencio como un trueno en cielo despejado. Antes de empezar la historia, escriban en los comentarios desde donde nos ven. Se llamaba Robert Miller. Tenía 38 años, y estaba cansado de una forma que no viene solo por falta de sueño. Era un cansancio del alma, profundo y omnipresente. De esos que no curan ni el descanso, ni las pastillas, ni siquiera el tiempo. Robert era ingeniero en una gran empresa constructora, Steelworks International. Trabajaba en proyectos de puentes y estructuras industriales, dirigía un equipo de 12 personas y ganaba un sueldo decente. Por fuera, parecía un representante típico de la clase media. Traje azul oscuro, algo gastado pero limpio, cabello castaño corto con canas en las sienes, ojos grises cansados tras gafas de montura fina. En la mano izquierda llevaba el anillo de bodas, aunque su esposa Sara había muerto hacía 3 años de un derrame cerebral repentino, dejándolo solo con su hijo de 8 años, Jacob. Robert recordaba aquel día con todo detalle, cómo desayunaron juntos por la mañana, cómo Sara se rió de sus torpes intentos de hacer panqueques, cómo lo besó antes de irse al trabajo. Y por la noche lo llamaron del hospital. Ella no vivió lo suficiente para que él llegara. Desde entonces, Robert criaba solo a Jacob. El niño era inteligente y obediente, pero callado, demasiado callado para su edad. Dibujaba a su mamá en sus cuadernos, los escondía bajo la almohada y lloraba por las noches cuando pensaba que su padre no lo oía. Robert lo oía, pero no sabía qué hacer con ese dolor, salvo seguir viviendo, día tras día, mañana tras mañana, hasta que el dolor se volviera lo bastante sordo como para poder respirar con libertad. Aquel día había sido un raro momento de calma. Jacob se había quedado después de clases en un curso extra de matemáticas con la amable señora Henderson, que entendía la situación de Robert y nunca le pedía dinero por esa ayuda. Robert tenía 2 horas libres y entró en el café Maple Street, donde él y Sara solían pasar las tardes. El té allí era más barato que una sesión con un psicoterapeuta, bromeó para sí mismo, aunque hacía tiempo que el chiste había dejado de parecerle gracioso. La anciana apareció de repente, como si se hubiera materializado de la nada. Estaba de pie junto a su mesa, apretando en sus manos temblorosas un bolso marrón gastado, del que asomaba un pañuelo de flores pequeñas. Tenía unos 70 años, no menos. Arrugas profundas alrededor de los ojos, cabello canoso recogido en un moño prolijo, un abrigo anticuado con parches en los codos. Pero sus ojos eran agudos, atentos y llenos de miedo, de un miedo auténtico, casi animal. «Perdón», susurró, inclinándose hacia él. Su respiración era entrecortada, como si hubiera estado corriendo. «Necesito su ayuda». Robert levantó la vista, desconcertado. El local estaba lleno de gente. Las camareras iban de mesa en mesa, había una fila en la barra, unos estudiantes conversaban en un rincón. ¿Por qué se había dirigido a él? Creo que se equivoca, empezó con cortesía, pero la anciana le agarró la mano. Sus dedos eran fríos y huesudos,
pero el apretón inesperadamente fuerte. No, por favor, escúcheme. Solo finja que es el prometido de mi hija. Solo 5 minutos. Se lo ruego. Robert parpadeó, sin entender. ¿Prometido? Pero yo. Nos están observando, susurró la anciana, asintiendo apenas hacia una mesa junto a la ventana. Si se dan cuenta de que mintió, la obligarán a casarse con ese hombre, y él es un monstruo. Robert siguió su mirada. Junto a la ventana estaba sentada una pareja. Un hombre de unos 50 años, con un caro traje gris de 3 piezas, un enorme anillo de oro en el dedo y una expresión altanera. A su lado, una mujer de edad similar, vestida con elegancia estudiada, con un collar de perlas y un peinado claramente de salón. Junto a ellos estaba de pie una joven de unos 27 o 28 años, con los brazos cruzados sobre el pecho en un gesto defensivo. Estaba pálida, con ojeras oscuras, vestida de forma sencilla, jeans, suéter, zapatillas. Le temblaban los labios y miraba al suelo, como si temiera cruzar la mirada con alguien. «Es mi hija, Victoria», susurró la anciana. Les dijo que está comprometida, pero no le creyeron. Trajeron a su candidato, el hijo de un empresario rico, un grosero y borracho que ya se ha casado 2 veces y golpeaba a sus esposas. Si no demostramos que tiene prometido, la obligarán a firmar un contrato matrimonial mañana mismo. Por favor, veo que usted es un buen hombre. Por favor. El primer impulso de Robert fue negarse. No conocía a esa gente. Tenía su propia vida, sus propios problemas, a su hijo al que debía recoger en una hora. No podía meterse en historias ajenas. Pero entonces volvió a mirar a Victoria y vio en sus ojos esa misma mirada. Pánico, desesperación, falta total de salida. La misma que había visto en Jacob la noche en que el niño supo que su mamá no volvería. La mirada de alguien que se ahoga y trata desesperadamente de agarrarse a cualquier cosa para no hundirse. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Robert en voz baja, y su corazón ya conocía la respuesta. 5 minutos, quizá 10. Solo hable con ellos, demuestre que es real, por favor. Robert exhaló lentamente, dejó la taza, se levantó, alisó su chaqueta, se acomodó la corbata que desde la mañana estaba torcida y asintió a la anciana. De acuerdo. Pero debe seguir mi historia. No me interrumpa. El alivio en el rostro de la anciana fue tan sincero que Robert sintió un nudo en la garganta. Ella se aferró a su brazo y juntos se dirigieron hacia la mesa junto a la ventana, como si fuera lo más natural del mundo. Victoria levantó la cabeza cuando se acercaron, y en sus ojos apareció primero desconcierto, luego shock y después una débil esperanza. Robert dio un paso al frente, le sonrió y apoyó suavemente la mano en su hombro, como lo hacen las personas cercanas. «Perdón por llegar tarde, cariño», dijo con tono tranquilo, apenas culpable. El tráfico en Kennedy Avenue estaba horrible. «Espero que no te hayas preocupado demasiado». La pareja de la mesa se giró. El hombre recorrió a Robert con una mirada evaluadora, desde los zapatos gastados hasta la chaqueta no demasiado cara. La mujer entrecerró los ojos, tratando de entender quién era ese hombre. «¿Y usted quién es?», preguntó bruscamente el hombre sin levantarse, pero su voz sonó como un disparo. «Robert Miller», respondió Robert con calma, extendiendo la mano para estrecharla. El hombre no se la dio. Robert no bajó la mano de inmediato, dándole tiempo a cambiar de opinión, y luego la retiró sin incomodarse. «Soy el prometido de Victoria. Llevamos 8 meses saliendo». Victoria se estremeció, pero al comprender lo que estaba ocurriendo, tomó la mano de Robert. Su palma estaba helada y húmeda de sudor. Robert apretó sus dedos, haciéndole saber que todo estaría bien. «¿Prometido?». La mujer dejó escapar un sonido parecido a una risa. «Victoria, ¿te estás burlando de nosotros? Sabemos que nunca hablaste de compromiso». «Sí lo hice, mamá». La voz de Victoria temblaba, pero se mantenía firme. «Simplemente no escuchaste. Dije que estaba saliendo con alguien, que tenía una relación seria. Salir con alguien y estar comprometida no es lo mismo»,
cortó el padre. ¿Y dónde está el anillo? Robert no se desconcertó. Todavía no hemos tenido tiempo de elegirlo. Victoria quería algo especial, poco común. Planeábamos ir al joyero esta semana. Qué conveniente, dijo el hombre, cruzando los brazos. ¿Y a qué se dedica usted, señor Miller? Soy ingeniero en Steelworks International. Diseño puentes y estructuras industriales. Trabajo allí desde hace 12 años. Mi salario es suficiente para mantener a una familia. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que estoy dispuesto a dar a desconocidos, dijo Robert con serenidad, mirándolo directamente a los ojos. No fue grosero, pero sí firme. Mi situación financiera es asunto mío y de mi futura esposa. Si Victoria quiere, puede compartirlo con ustedes, pero no les corresponde decidir con quién debe casarse. El hombre se puso rojo. ¿No me corresponde? Soy su padre. Precisamente por eso debería querer su felicidad, no controlar su vida, respondió Robert con la misma calma, pero cada palabra sonó precisa, como un golpe de martillo. Victoria es una mujer adulta. Tiene derecho a elegir. No es capaz de elegir bien, intervino la madre. Mírenla. Trabaja de camarera en un local barato, vive en un departamento alquilado. No tiene estudios, no tiene futuro. Solo queremos que esté bien asegurada. Victoria no trabaja solo como camarera, intervino la anciana. Estudia Derecho a distancia. Dentro de un año defenderá su título. ¿A distancia? Se burló la madre. ¿De qué sirve eso? No es un diploma de verdad. Robert sintió como Victoria se tensaba. Volvió a apretarle la mano y habló con voz más suave, pero igual de firme. Victoria es una de las mujeres más decididas que he conocido. Trabaja 60 horas a la semana, estudia por las noches y aún encuentra tiempo para ayudar a su madre. Eso requiere una fortaleza que muchos no tienen. Estoy orgulloso de ella y la apoyaré en todo lo que elija. Victoria lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada, pero Robert vio gratitud mezclada con sorpresa. Palabras bonitas, dijo el padre, recostándose en la silla. Pero las palabras son solo palabras. Tenemos una propuesta real para ella. Victor Mackenzie es un empresario exitoso, dueño de una cadena de restaurantes. Tiene propiedades en 3 estados. Está dispuesto a firmar un contrato matrimonial que le garantizará a Victoria un futuro sin preocupaciones. Victor Mackenzie, un alcohólico con antecedentes de violencia doméstica, dijo Victoria en voz baja. Su voz estaba llena de dolor. No me casaré con él por ningún dinero. No sabes de lo que hablas. Esos rumores los difunden envidiosos. Mamá, hablé con sus exesposas. Las 2 lo confirmaron. Las golpeaba. Una todavía tiene una cicatriz en el rostro. Mentiras, ¿verdad? Robert levantó la mano, deteniendo la discusión que se avecinaba. Escuchen, entiendo que quieran lo mejor para su hija, eso es normal. Pero lo mejor no es el dinero, es el respeto, la seguridad, el amor. Yo puedo darle todo eso, y pienso hacerlo. ¿Amor? La madre sonrió con desprecio. Llevan 8 meses juntos y ya hablan de amor. Eso no es amor, es un capricho. Tal vez, admitió Robert. Pero un capricho basado en el respeto, en valores compartidos, en ver lo mejor el uno en el otro y no lo peor. Eso ya es más de lo que se puede decir de muchos matrimonios. La pareja guardó silencio. El padre tamborileaba con los dedos sobre la mesa, la madre apretó los labios. Se intercambiaron miradas en las que se leía irritación, pero también duda. Robert vio que no creían del todo, pero ya no podían acusar directamente a Victoria de mentir. Está bien, dijo finalmente el padre. Supongamos que de verdad están comprometidos. ¿Cuándo es la boda? El verano del próximo año, respondió Victoria, y Robert notó cómo luchaba por controlar el temblor de su voz. Queremos una ceremonia pequeña, solo con los más cercanos. O sea que ni siquiera piensan invitarnos.
No dije eso. Dije los más cercanos. Si pueden respetar mi elección, estarán allí. Si no, no. La madre se levantó de golpe. La silla chirrió. Victoria, te arrepentirás de esto. Intentamos ayudarte y tú lo eliges a él. Miró a Robert con desprecio, a ese ingeniero mediocre y sin ambiciones. Robert sonrió, y en esa sonrisa no había ira, solo una tranquila seguridad. La ambición está bien, pero la felicidad es mejor. Soy feliz con su hija y espero que algún día lo vean. El padre también se levantó, se puso el abrigo. Aún hablaremos de esto. Pero que lo sepas, Victoria, si este matrimonio resulta ser un error, no vengas a pedirnos ayuda. No lo haré, respondió Victoria en voz baja, y en su voz sonó una nueva nota, determinación. La pareja se fue sin despedirse. La puerta del café se cerró tras ellos con un golpe seco, y Victoria por fin exhaló, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros empezaron a sacudirse. La anciana abrazó a su hija, acariciándole el cabello, y también lloraba, pero de alivio. Robert se quedó de pie a su lado, sin saber qué hacer después. Había cumplido su parte. Ya podía irse. Pero, por alguna razón, no le apetecía hacerlo. Gracias, susurró Victoria, bajando las manos y mirándolo con los ojos enrojecidos. No se imagina lo que hizo por nosotras. Solo interpreté un papel, se encogió de hombros Robert. No fue difícil. No, la anciana tomó sus manos entre las suyas. Nos dio esperanza. Se interpuso entre nosotras y el horror. Nunca lo olvidaremos. Robert se sonrojó. No estaba acostumbrado a una gratitud de esa magnitud. ¿Cómo se llaman?, preguntó. Marjorie. Marjorie Thompson. Y esta es mi hija Victoria. Robert Miller. Aunque eso ya lo saben, intentó sonreír, y le salió un poco más fácil de lo habitual. Se sentaron en su mesa. La camarera trajo té fresco y galletas, que Victoria no tocó, solo las desmigajaba entre los dedos, arrugando nerviosamente la servilleta. Marjorie contó que ella y su hija vivían solas desde que el marido de Marjorie murió hacía 5 años. Victoria realmente trabajaba como camarera en 2 lugares, estudiaba derecho a distancia y soñaba con algún día abrir su pequeño despacho jurídico para ayudar a personas como ella, a quienes aplastan las circunstancias y las ambiciones ajenas. Mis padres nunca me entendieron, dijo Victoria en voz baja, mirando su taza. Querían que fuera médica o que me casara con alguien rico, pero yo no soy así. Quiero vivir mi propia vida, no las expectativas de otros. Ese es un deseo correcto, dijo Robert. Aunque a mí me falta valor para seguirlo hasta el final. ¿Por qué? Él dudó un momento, pero luego decidió ser sincero. Tengo un hijo, Jacob. Tiene 8 años. Hace 3 años murió mi esposa. Desde entonces vivo por él. A veces siento que olvidé cómo vivir por mí mismo. Victoria lo miró con una comprensión nueva. ¿Es usted viudo? Sí. Y usted me ayudó, aunque ya tiene suficientes problemas propios. Ayudé porque vi en sus ojos lo mismo que veo en los de mi hijo cuando le duele algo. No pude pasar de largo. Marjorie volvió a tomarle la mano. Usted es un buen hombre, Robert. Hoy en día hay pocos así. Robert miró el reloj y suspiró. Tengo que recoger a Jacob de la escuela. Termina sus clases extra en 20 minutos. Claro. Victoria se levantó, y sus movimientos eran inseguros. Gracias otra vez. Si algún día puedo devolvérselo. No hace falta, negó Robert con la cabeza. Solo viva feliz. Esa será la mejor gratitud. Pero cuando ya se dirigía a la salida, Victoria lo llamó. Robert. Él se volvió. Tal vez no rechazaría cenar con nosotras algún día. No como prometido, sino simplemente como amigo. Me gustaría conocerlo de verdad, y también a su hijo. Robert quiso negarse. No necesitaba nuevos conocidos, nuevos vínculos, nuevos motivos para el dolor. Pero algo en su voz, en la forma en que lo miraba, no con lástima, sino con interés sincero,
lo hizo asentir. Está bien, ¿por qué no? Las semanas siguientes pasaron más rápido de lo que Robert esperaba. Él y Victoria intercambiaron números de teléfono, y ella lo llamó 3 días después para quedar. Eligieron un pequeño restaurante familiar llamado Bellana, en las afueras de la ciudad, especializado en cocina italiana y famoso por su ambiente hogareño. Robert llevó a Jacob, que al principio se mostró tímido y se escondía detrás de su padre, pero cuando Victoria se agachó para quedar a su altura y le preguntó si le gustaba dibujar, Jacob se animó. Sí, sus ojos se iluminaron. Dibujo todos los días. Tengo una carpeta entera de dibujos en casa. ¿De verdad? ¿Y qué te gusta dibujar más? Jacob dudó un instante, miró a su padre y luego respondió en voz baja. A mamá. Dibujo a mamá para no olvidar cómo se veía. A Victoria se le cortó la respiración, pero no apartó la mirada ni fingió no haber oído. En cambio, dijo con suavidad. Eso es muy bonito, Jacob. A ella le haría feliz saber que la recuerdas así. Robert sintió un nudo en la garganta. Rara vez hablaba con su hijo de Sara, temía que eso hiciera doler más. Pero ahora, al ver que Victoria no le tenía miedo a ese tema, comprendió que quizá el silencio solo agravaba el dolor. La cena fue más ligera de lo que esperaba. Victoria contaba historias de su trabajo, clientes divertidos, situaciones absurdas, pedidos graciosos. Jacob se reía, y Robert se descubría sonriendo también. Marjorie estaba con ellos, callada y atenta. Escuchaba más de lo que hablaba, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, le asentía con gratitud. Después de cenar, pasearon por el parque junto al restaurante. Jacob corría delante, persiguiendo palomas, y Robert y Victoria caminaban detrás, despacio. Su hijo es maravilloso, dijo Victoria. Gracias. Es lo único que me mantiene a flote. ¿Y a usted, qué la mantiene? Robert lo pensó. No lo sé. Supongo que la costumbre, o el miedo a que si me detengo, todo se derrumbe. Lo entiendo. Yo también me sentía así, hasta que lo conocí. Él la miró sorprendido. ¿A mí? Pero apenas nos conocemos. Sí, pero me mostró que se puede ser fuerte y amable al mismo tiempo, que se puede proteger a otros incluso cuando uno mismo está cansado. Eso significa mucho. Robert no sabía qué responder. No se sentía fuerte. Pero quizá la fuerza no consistía en no cansarse nunca, sino en seguir adelante a pesar del cansancio. Empezaron a verse más seguido. Primero una vez por semana, luego 2, después casi todos los días. Victoria iba a su casa después de sus turnos, traía repostería casera que preparaba Marjorie, ayudaba a Jacob con los deberes. No intentaba reemplazar a su madre, nunca se llamaba a sí misma mamá, no exigía atención, no se imponía, simplemente estaba allí, en silencio, con paciencia, con calidez. Jacob la quiso casi de inmediato. Empezó a traerle sus dibujos, a contarle cosas de la escuela, a pedirle que le leyera antes de dormir. Una noche, Robert entró en la cocina y oyó cómo Jacob le susurraba a Victoria, sentado en una silla y balanceando las piernas. ¿Sabes? Mi papá sonríe más desde que empezaste a venir. Antes casi nunca sonreía. Robert se detuvo tras la puerta, sin atreverse a entrar. Victoria respondió en voz baja. De verdad, eso es bueno. Tu papá merece ser feliz. Tú también. Eres buena. Quiero que te quedes con nosotros. Me quedaré si tu papá quiere. Querrá. Lo sé. Robert retrocedió antes de que lo notaran. El corazón le latía fuerte. Tenía un nudo en la garganta. No estaba listo para una nueva relación. Todavía amaba a Sara, llevaba su anillo, guardaba sus fotos, hablaba con ella en su mente por las noches. Pero Victoria no le exigía que olvidara. Solo le ofrecía un lugar a su lado, si algún día lo quería. Pasaron otros 2 meses. Robert empezó a notar que pensaba en Victoria cuando no estaba cerca, que extrañaba su voz, su risa, la forma en que lo escuchaba sin interrumpir, que cuando ella se iba a la casa volvía a sentirse vacía, pero ya no tan desesperadamente como antes.
Una noche estaban sentados en el porche de su casa. Jacob dormía arriba, y ellos tomaban té mirando las estrellas. De pronto Victoria preguntó: «Robert, ¿alguna vez ha pensado en volver a amar a alguien?» Él guardó silencio un buen rato, luego respondió: «Sí, pero tengo miedo». «¿De qué?» «De perder otra vez. De abrir mi corazón y que luego vuelva a romperse. No estoy seguro de poder sobrevivir a eso una vez más». Victoria tomó su mano. «Nadie lo está. Pero una vida sin riesgo no es vida. Es solo existencia. ¿Está dispuesto a arriesgarse?» Ella sonrió. «Ya me arriesgué cuando te pedí que fingieras ser mi prometido. Y resultó ser la mejor decisión de mi vida». Robert la miró, su cabello oscuro ondeando al viento, sus ojos color avellana llenos de esperanza, su sonrisa que calentaba incluso el frío de noviembre. Y entonces comprendió que él también había arriesgado. Ya en aquel café, cuando aceptó ayudar a una desconocida, simplemente no se dio cuenta de ello. «Victoria», empezó con cautela. «No puedo prometer que todo será fácil. Tengo un pasado, tengo dolor, tengo un hijo que es lo más importante para mí. Pero si estás dispuesta a formar parte de esto, me gustaría intentarlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonreía. «Estoy lista. Quiero estar contigo, con los dos». Se besaron por primera vez, despacio, con cuidado, como si temieran romper el momento. Y Robert sintió que algo dentro de él, congelado durante tanto tiempo, empezaba a derretirse. Marjorie los visitaba a menudo, convirtiéndose casi en parte de su pequeña familia. Horneaba pasteles, contaba historias de su juventud, jugaba juegos de mesa con Jacob. Un día le dijo a Robert cuando se quedaron a solas: «¿Sabes? Rezaba todos los días para que alguien nos ayudara. Y apareciste tú. Tal vez sea el destino o la casualidad», respondió Robert. «No existen las casualidades. Existen momentos en los que las personas eligen ser amables. Tú hiciste esa elección y cambiaste 3 vidas, la mía, la de Victoria y la tuya». Robert no creía en el destino, pero sí en las decisiones. Y eligió quedarse cuando podía irse. Eligió abrirse cuando podía cerrarse. Eligió esperar cuando era más fácil desesperarse. Un año después de aquel encuentro en el café, volvieron a estar allí, en Maple Street, en la misma mesa junto a la ventana. Esta vez Jacob estaba sentado a su lado, removiendo el azúcar en su chocolate caliente, y Victoria se reía de sus bromas. Marjorie también estaba con ellos, tranquila y satisfecha. Robert los miró a todos y comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, no solo se sentía vivo, sino feliz. Victoria notó su mirada. «¿En qué piensas?» «En que hace un año estaba sentado aquí solo y pensaba que así sería siempre. Y ahora sé que la bondad puede cambiarlo todo, incluso si son solo 5 minutos de bondad». Ella se inclinó y le besó la mejilla. «No fue bondad. Fuiste tú». Jacob intervino, mirándolos con expresión seria. «Papá, ¿cuándo te casarás con Victoria?» Robert se rió. «¿Y de dónde sacaste que vamos a casarnos?» «Porque se miran igual que mamá te miraba a ti». «Eso lo recuerdo por las fotos». El silencio se suspendió un instante, pero no fue pesado, sino cálido. Robert miró a Victoria, y ella sonrió con timidez. «Tal vez pronto», dijo en voz baja, y no fue una respuesta para su hijo, sino una promesa para sí mismo. Marjorie alzó su taza por los nuevos comienzos. Chocaron las tazas, y Robert sintió que algo dentro de él sanaba por completo. No se olvidaba, sanaba. Siempre recordaría a Sara, la amaría, la llevaría en su corazón. Pero ahora allí también había lugar para alguien más. Para Victoria, que no exigía olvido, sino que ofrecía un nuevo capítulo. Esa noche, cuando regresaban a casa, Jacob se quedó dormido en el coche y Robert lo llevó en brazos hasta dentro. Victoria caminaba a su lado, sosteniendo su mochila. Cuando acostaron al niño, Robert se quedó un momento en la habitación, mirando a su hijo dormido. «Es feliz», susurró Victoria. «Gracias a ti, gracias a nosotros».
Salieron al pasillo y Robert la abrazó. Gracias por entrar en nuestras vidas. Gracias por dejarme entrar. La besó, y en ese beso estaba todo: gratitud, esperanza, amor, promesa. Permanecieron así, abrazados, y Robert sentía como su corazón latía al unísono con el de ella. Unos meses después, Robert le hizo una propuesta de verdad, con anillo, que eligieron juntos, y con Jacob, que le entregó la cajita a su padre en el momento justo. Victoria lloraba y reía al mismo tiempo cuando dijo que sí. Marjorie también lloraba, abrazándolos a los dos. La boda fue pequeña, como quería Victoria. Solo amigos cercanos, compañeros de trabajo de Robert, algunos compañeros de la Facultad de Derecho de Victoria, que por fin terminó con honores. Los padres de Victoria no fueron. Ella les envió la invitación, pero no respondieron. Dolía, pero lo aceptó. No todas las heridas sanan. Jacob fue el padrino. Llevó los anillos con tanta seriedad como si fuera la misión más importante del mundo. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía al matrimonio, el niño dijo en voz alta: «Yo no me opongo. Yo estoy a favor». Todos rieron, incluso el sacerdote sonrió. Después de la ceremonia, cuando los invitados se fueron, Robert, Victoria y Jacob estaban sentados en un banco del parque donde se había celebrado la boda. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. «Mamá». «Victoria», se corrigió Jacob, sonrojándose. «¿Puedo llamarte mamá? No en lugar de mi verdadera mamá, sino como una segunda mamá». Victoria lo estrechó contra sí y las lágrimas volvieron a brotar. «Claro que sí. Seré muy feliz». Robert los abrazó a ambos y en ese momento comprendió que la vida realmente continúa. No reemplazando el pasado, sino añadiéndole algo nuevo. Sara siempre permanecería con él, en los recuerdos, en Jacob, en las fotos de la pared. Pero Victoria se había convertido en parte de su presente y de su futuro, y eso estaba bien. Pasaron 2 años más. Victoria abrió su pequeño despacho jurídico, como siempre había soñado, especializándose en ayudar a víctimas de violencia doméstica y a personas en situaciones familiares difíciles. Trabajaba casi gratis para quienes no podían pagar, y su oficina siempre estaba llena de clientes agradecidos. Robert estaba inmensamente orgulloso de ella. Jacob creció, se volvió más seguro de sí mismo, empezó a jugar en el equipo de fútbol de la escuela. Seguía dibujando, pero ahora no solo dibujaba a mamá Sara, sino también a Victoria, a papá, a Marjorie y su casa llena de risas. Marjorie vivió 5 años más después de la boda. Murió tranquilamente, dormida, rodeada de las personas que amaba. Antes de morir tomó la mano de Robert y dijo: «Gracias por salvar a mi hija, y gracias por permitirte ser salvado». Esas palabras se quedaron con Robert para siempre. A veces, cuando pasaba por el café de Maple Street, entraba, se sentaba en la misma mesa y tomaba té. Recordaba aquel día en que una anciana desconocida le pidió ayuda. Recordaba lo fácil que habría sido decir no y lo importante que fue decir sí. La bondad no es un gesto ruidoso, ni una hazaña, ni algo que requiera esfuerzos sobrehumanos. A veces son solo 5 minutos de tiempo. Simplemente la disposición a ver el dolor ajeno y no apartarse. Simplemente la elección de ser humano cuando es más fácil permanecer indiferente. Robert lo aprendió por experiencia propia y se lo enseñó a Jacob. El niño creció bondadoso, atento, dispuesto a ayudar a quienes eran más débiles. Un día le preguntó a su padre: «Papá, ¿te arrepientes de haber ayudado a aquella abuelita en el café?» «Ni un segundo», respondió Robert sin dudar. «Fue la mejor decisión de mi vida. Incluso mejor que casarme con mamá Sara». Robert se quedó pensativo. «No. Pero fue la continuación de la misma historia. Tu madre me enseñó a amar. Victoria me enseñó a amar de nuevo. Ambas fueron la elección correcta». Jacob asintió, comprendiendo más de lo que se esperaría de un niño de su edad. Pasaron los años. Victoria dio a luz a una hija a la que llamaron Sara, en honor a la primera esposa de Robert, a quien él nunca olvidó. Jacob se convirtió en hermano mayor,
cariñoso y atento. La casa se llenó de nuevos sonidos, risas infantiles, llantos, canciones de cuna. Robert sentía que el círculo se había cerrado, que la vida había vuelto a él por completo. Un día, muchos años después, cuando Robert ya era un hombre mayor, volvió a entrar en aquel mismo café. Ahora se veía distinto, muebles nuevos, otros camareros, incluso habían cambiado el nombre por Winter Coffee. Pero la mesa junto a la ventana se veía allí. Se sentó, pidió té y se quedó mirando por la ventana, como hacía tantos años atrás. Entonces se le acercó una joven, pálida, con los ojos llenos de miedo. «Perdón», susurró. «Necesito ayuda. ¿Podría?» Robert sonrió. «Claro. ¿Qué hay que hacer?» Y volvió a ayudar. Porque la bondad no es un acto único. Es una forma de vida. Es una elección que se hace una y otra vez, cada día, cada vez que surge la pregunta, pasar de largo o detenerse. Robert se detuvo aquella vez y siguió deteniéndose, porque sabía que precisamente en esos momentos nace la vida verdadera. Robert ayudó a aquella joven en el café, como había ayudado antes a otros. Resultó que huía de un marido violento que la perseguía por toda la ciudad. Robert no solo la escuchó, llamó a Victoria, que para entonces se había convertido en una de las abogadas más respetadas de Chicago en la defensa de víctimas de violencia doméstica. Victoria llegó 20 minutos después, tomó a la joven bajo su protección, consiguió una orden de alejamiento y la ayudó a encontrar un refugio temporal. 6 meses más tarde, aquella mujer le envió a Robert una carta de agradecimiento con una foto. Sonreía sosteniendo el diploma universitario que por fin había logrado terminar. Esta historia se repetía una y otra vez. Robert parecía atraer a personas que necesitaban ayuda. No las buscaba, pero ellas lo encontraban en el metro, en la tienda, en la calle. Algunos pedían consejo, otros necesitaban apoyo moral, otros simplemente querían que alguien los escuchara. Robert siempre se detenía, siempre encontraba tiempo. Victoria bromeaba diciendo que era como un imán para las almas perdidas. «¿Tal vez sea tu vocación?», le dijo una tarde, cuando estaban sentados en la terraza de su casa, construida en las afueras de la ciudad con vista al lago. «Mi vocación es ingeniero», objetó Robert, aunque sin demasiada convicción. «Construyes puentes no solo de acero y hormigón, también entre las personas. Eso también es una forma de ingeniería». Robert reflexionó sobre sus palabras. En los últimos años, cada vez pensaba más en dejar su trabajo principal y dedicarse a algo más significativo. La empresa Steelworks International llevaba tiempo ofreciéndole un ascenso a director de desarrollo, pero eso significaba más papeleo y menos construcción real, y a Robert le gustaba crear cosas tangibles, que pudiera tocar con las manos. Una mañana, cuando Robert cumplió 52 años, se despertó con una comprensión clara de lo que quería hacer a continuación. En el desayuno anunció su decisión a la familia. «Quiero crear una fundación», dijo, untando mantequilla en una tostada. «Una fundación para ayudar a padres solteros, a quienes han perdido a sus cónyuges y se han quedado con hijos. Sé lo que se siente, y quiero que otros no se sientan tan perdidos como yo me sentí una vez». Victoria dejó la taza de café y lo miró con orgullo. «Es una idea maravillosa. Yo me encargaré de la parte legal». Jacob, que para entonces tenía 23 años y trabajaba como profesor de historia en secundaria, asintió. «Yo también quiero participar. Puedo dirigir grupos de apoyo para niños que han perdido a sus padres». La pequeña Sara, que ya tenía 10 años, levantó la mano como en la escuela. «¿Y yo puedo dibujar carteles?» «Dibujo muy bien, ¿verdad, papá?» Robert se rió y le revolvió el cabello. «La mejor de todas». Así nació la fundación, Segunda Oportunidad. Robert invirtió en ella parte de sus ahorros. Victoria ofreció apoyo legal gratuito, y Jacob comenzó a organizar encuentros semanales para adolescentes y niños pequeños que habían perdido a sus padres. La fundación alquiló un pequeño local en el centro de la ciudad, en la planta baja de un antiguo edificio de ladrillo que en otro tiempo había sido una biblioteca.
Robert dirigió personalmente la remodelación. Pintó las paredes en tonos pastel cálidos, instaló muebles cómodos y creó rincones acogedores para conversar. Los primeros visitantes fueron 5 padres solteros, 3 madres y 2 padres. Una de las mujeres, Rachel, había perdido a su esposo en un accidente de tráfico y se había quedado con 3 hijos menores de 12 años. Trabajaba como enfermera en doble turno, apenas llegaba a fin de mes y estaba al borde de un colapso nervioso. Robert escuchó su historia sin interrumpirla y luego le ofreció ayuda concreta. La fundación pagó una niñera durante 3 meses, hasta que Rachel estabilizó su horario, y también ayudó con los gastos de material escolar de los niños. No sé cómo agradecerles, lloraba Rachel en la primera reunión. No hace falta agradecer. Solo pasa esta bondad a otros cuando puedas, respondió Robert. Otro visitante fue un hombre llamado Thomas, que había perdido a su esposa durante el parto. Su hija tenía apenas 2 años y él no sabía cómo manejarse, no sabía cómo dormirla, qué darle de comer, cómo jugar con ella. Era programador, pasaba los días frente al ordenador y se sentía completamente impotente ante las responsabilidades de la paternidad. Robert lo tomó bajo su protección, le enseñó lo básico, lo presentó a otros padres solteros y creó para él un sistema de apoyo. 6 meses después, Thomas era irreconocible, un padre seguro, tranquilo y amoroso, que ya no temía quedarse a solas con su hija. La fundación creció. Al cabo de un año ya trabajaban allí 15 voluntarios, incluidos psicólogos, abogados, asesores financieros y simplemente personas con grandes corazones. Victoria organizó consultas legales gratuitas para quienes enfrentaban problemas de custodia, herencias o seguros. Jacob amplió el programa para niños, añadiendo talleres creativos, actividades deportivas y salidas a la naturaleza. Un día llegó a la fundación una mujer mayor. Robert la reconoció de inmediato. Era Marjorie, la madre de Victoria. O mejor dicho, no. Marjorie había muerto muchos años atrás, pero aquella mujer se le parecía de forma asombrosa. Los mismos ojos amables, la misma manera de comportarse, el mismo pañuelo, la misma flor pequeña. Perdone, se dirigió a Robert. Estoy buscando ayuda para mi nieto. Sus padres murieron en un incendio. Tiene 8 años y no ha hablado desde entonces. No sé cómo llegar a él. Robert sintió como su corazón se encogía. 8 años. Exactamente la edad que tenía Jacob cuando murió Sara. Conocía ese dolor desde dentro. Tráiganlo mañana, dijo Robert suavemente. Lo ayudaremos. El niño se llamaba Oliver. Era delgado, pálido, con enormes ojos oscuros en los que se había quedado atrapado el horror. No respondía a las preguntas, no reaccionaba a los intentos de hablar con él, simplemente se sentaba en un rincón de la habitación y miraba fijamente un punto. La psicóloga del fondo había trabajado con él durante varias semanas, pero el progreso era casi nulo. Entonces Robert le pidió a Jacob que probara otro enfoque. Jacob se acercó a Oliver con un álbum de sus dibujos de la infancia, aquellos en los que dibujaba a su madre, Sara. «¿Sabes?», dijo Jacob, sentándose junto al niño. «Cuando mi mamá murió, yo tampoco podía hablar. No porque no quisiera, sino porque las palabras parecían inútiles. ¿Qué se puede decir cuando todo por dentro está destruido?». Oliver tembló, pero no respondió. «Por eso yo dibujaba. Mira, esta es mi mamá. Aquí estamos en el parque, aquí me lee un libro, aquí me toma de la mano». Jacob colocó los dibujos en el suelo. Oliver se inclinó lentamente y los miró. Sus labios se movieron. Y ella regresó. Se oyó un susurro suave y ronco. Jacob sacudió la cabeza. No, ella no regresó. Pero no se fue del todo. Ella estaba aquí. Puso la mano en su corazón. Y aquí, señaló en el dibujo. Mientras la recuerde, ella está conmigo. Oliver lloró. Tranquilamente, sin sollozos. Solo lágrimas recorriendo sus mejillas. Jacob lo abrazó, y el niño escondió la cara en su hombro y lloró largo tiempo hasta liberar todo el dolor que llevaba dentro.
Desde ese día, Oliver empezó a hablar. Primero un poco, luego más. Empezó a dibujar, como lo hacía Jacob. Dibujaba a sus padres, la casa que se quemó, a los bomberos que intentaban salvar a su mamá y a su papá. Dibujaba pesadillas y esperanzas. Y Jacob estaba allí, ayudándole a vivir cada emoción sin encerrarla dentro. Un año después, Oliver volvió a sonreír. Su abuela lloraba de felicidad al verlo jugar con otros niños en el fondo, reír, contar historias. Ella se acercó a Robert y le tomó las manos, tal como hacía una vez con Marjorie. «Me devolvió a mi nieto», susurró. Él mismo volvió. Nosotros solo le mostramos el camino. El fondo Segunda Oportunidad se hizo conocido en todo Chicago y luego más allá. Invitaban a Robert a conferencias, le pedían dar charlas, escribían artículos sobre él en los periódicos. Pero él no buscaba fama, simplemente hacía lo que consideraba correcto, ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas tras una pérdida. Un día, un periodista de un importante medio de Chicago se acercó a él. Un joven de unos 30 años con los ojos brillantes y una grabadora en la mano. Señor Miller, ¿qué lo inspiró a crear este fondo? ¿Qué lo llevó a dedicar su vida a ayudar a los demás? Robert reflexionó y luego contó la historia de aquel día en el café, de la anciana en Marjorie, de esos 5 minutos que lo cambiaron todo. Verá, concluyó, la bondad no es un acto heroico. Es simplemente la decisión de no pasar de largo. Podría haberle dicho que no, podría haber dicho que tenía mis propios problemas, pero no lo hice. Y esa decisión me llevó hasta aquí, a esta vida, a estas personas, a este propósito. El periodista anotó cada palabra. La semana siguiente, el artículo apareció en la portada con el título, «El hombre que construye puentes con bondad». Después de la publicación, el fondo recibió una avalancha de voluntarios y donaciones. Robert quedó asombrado por la magnitud de la respuesta. «La gente quiere ayudar», dijo Victoria revisando las cartas. «Solo que a veces no saben cómo empezar. Tú les mostraste el camino». El fondo abrió sucursales en 3 ciudades amigas, Detroit, Milwaukee e Indianápolis. Jacob dirigió la sucursal en Milwaukee, se mudó allí con su esposa y 2 hijos. Continuó el trabajo de su padre adaptándolo a las necesidades locales. Sarah, la hija menor de Robert, creció y se convirtió en arteterapeuta, trabajando en la oficina central del fondo en Chicago. Dirigía grupos para niños usando el dibujo y la creatividad como forma de superar traumas. Robert tenía ya 60 años cuando recibió una carta que lo conmovió profundamente. Venía de un pequeño pueblo llamado Bagway, de una mujer llamada Elizabeth. Escribía: «Querido señor Miller, quizá no me recuerde, pero hace 20 años nos conocimos en el café de Maple Street en Chicago. Usted ayudó a mi madre y a mí, haciéndose pasar por mi prometido, cuando mis padres intentaban casarme a la fuerza. Esa mujer soy yo, Victoria. Pero no su esposa Victoria, otra Victoria. Cambié mi nombre y apellido para que mis padres no me encontraran. Ahora me llamo Elizabeth Harris. Me casé con un buen hombre. Tenemos 3 hijos. Soy profesora de música. Mi madre murió hace 5 años, pero hasta el último día lo recordaba con gratitud. Escribo para decir gracias. Gracias por darme la oportunidad de vivir mi vida. Gracias por 5 minutos de bondad que se convirtieron en 20 años de felicidad». Robert leyó la carta varias veces. Realmente no recordaba ese encuentro. Fue antes de Marjorie, antes de su victoria, hace mucho tiempo en otra vida. Pero ahora entendió que aquel caso en el café con Marjorie no fue el primero. Siempre se detenía para ayudar, solo que no siempre lo recordaba. Respondió a Elizabeth agradeciendo la carta e invitándola a visitarlo. Un mes después, ella llegó con su familia, su esposo, 3 hijos y un montón de fotos. Pasaron la tarde en la casa de Robert, compartiendo historias, riendo, recordando. El esposo de Elizabeth, Daniel, resultó ser cirujano y ofreció organizar consultas médicas gratuitas para los beneficiarios del fondo. Robert aceptó encantado. Así, los círculos de bondad se expandían cada vez más.
Cada persona que ayudaba a Robert ayudaba a otros. Cada beneficiario del fondo transmitía esa ayuda. Fue un ciclo infinito que no podía detenerse. Una noche, cuando Robert cumplió 65 años, estaba en la terraza de su casa con Victoria, como tantos años atrás. El sol se ponía sobre el lago, tiñendo el agua de tonos dorados y rojos. Victoria había envejecido, pero para Robert seguía siendo igual de hermosa. Cabellos canosos, ojos sabios, sonrisa que calentaba el corazón. ¿En qué piensas?, preguntó ella, tomándole la mano. En lo extraño que está organizada la vida. Pensé que mi historia había terminado cuando murió Sara, pero en realidad apenas comenzaba. Ni siquiera imaginas cuántas vidas has cambiado. Nosotros la cambiamos. No lo habría logrado sin ti. Victoria se acurrucó a él. Sabes, a veces pienso que mi madre te eligió a propósito en aquel café. Siempre sentía a las personas. Probablemente vio algo especial en ti. O tal vez simplemente estaba desesperada y se dirigió al primero que encontró. No, estoy segura de que fue el destino. Robert sonrió. Siempre has creído más en el destino que yo. Y tú siempre has creído en la elección. ¿Y sabes qué? Ambos tenemos razón. El destino nos lleva a los momentos, pero la elección determina qué hacemos con ellos. Se sentaron en silencio, disfrutando de una quietud que ya no era pesada. Era una calma plena, llena, completa. Años después, Robert se jubiló oficialmente del fondo, entregando la dirección a Sara y al equipo de voluntarios de confianza. Pero seguía yendo cada semana, hablando con la gente, compartiendo experiencias, simplemente estando allí. No podía detenerse, incluso si quisiera. Ayudar a otros se había vuelto parte de su ADN. Cuando Robert tenía 72 años, un joven de unos 35 entró al fondo. Parecía agotado, perdido, con profundas sombras bajo los ojos. Robert reconoció esa mirada, la de alguien que había perdido todo recientemente. Mi esposa murió hace 3 meses, dijo el hombre en voz baja. Tenemos un hijo de 9 años. No puedo con esto. Me estoy derrumbando. No sé cómo seguir viviendo. Robert se sentó junto a él y por primera vez en muchos años sintió lágrimas en sus propios ojos, porque esta era su historia, su dolor, su camino. Sé cómo te sientes, dijo Robert, con la voz temblorosa. Yo estaba en tu lugar hace 35 años. Pensé que no lo superaría, pero lo superé. No porque fuera fuerte, sino porque hubo personas que no me dejaron caer. Y ahora estoy aquí para no dejarte caer a ti. El hombre lo miró y una pequeña chispa de esperanza brilló en sus ojos, apenas visible, pero real. ¿De verdad lo superaste? Sí. Y tú también lo superarás. No de inmediato, no rápido, pero lo superarás, te lo prometo. Hablaron durante 3 horas. Robert contó toda su historia, sobre Sara, Jacob, Marjorie y Victoria, sobre el café, sobre la elección de detenerse y ayudar, sobre cómo el dolor se convierte en fuerza si no lo escondes sino lo vives, sobre cómo el amor no muere incluso cuando la persona se va. El hombre escuchaba, lloraba y asentía. Al despedirse, lo abrazó fuertemente. Gracias. No solo me escuchaste, me diste esperanza. La esperanza es lo único que tenemos. Cuídala. Robert caminó a casa lentamente, aunque sus piernas ya no eran fuertes como antes. Se detenía frente a escaparates, observando a la gente. Chicago había cambiado en esos años. Nuevos edificios, nuevos rostros, nuevas tecnologías, pero la esencia seguía igual. La gente todavía necesitaba bondad, comprensión, que alguien se detuviera y escuchara. Cuando llegó a casa, Victoria ya dormía. Robert se acostó cuidadosamente a su lado, la abrazó y cerró los ojos. Soñó con Sara. Ella le sonreía y decía, «Lo hiciste bien. Estoy orgullosa de ti». Y junto a ella apareció Marjorie, ambas le saludaban con la mano, bendiciéndolo. Robert despertó con una sonrisa. Sabía que todo estaba bien, que su vida tenía sentido, que 5 minutos de bondad se habían transformado en décadas de amor, ayuda y esperanza.
Vivió hasta los 83 años, murió en paz, dormido, rodeado de la familia de Victoria, de Jacob con su familia, de Sara con la suya, de nietos y bisnietos. En su funeral se reunieron más de 300 personas, todos aquellos a quienes alguna vez ayudó, sus hijos y amigos. La gente compartía historias, lloraba y reía recordando cómo era. Jacob dio un discurso, sosteniendo un viejo dibujo, aquel mismo donde un niño dibujó a su madre Sara. Mi padre me enseñó lo más importante, dijo entre lágrimas. Que la bondad no es debilidad, que detenerse a ayudar no es perder tiempo, sino usarlo de la mejor manera. Que el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. Él lo mostró con su vida, y nosotros continuaremos su legado. El Fondo Segunda Oportunidad siguió funcionando. Ahora tenía 23 sucursales en 15 estados. Miles de personas recibían ayuda cada año, financiera, psicológica, legal, humana. En cada sucursal colgaba un retrato de Robert Miller con la inscripción, el hombre que eligió detenerse. Pasaron otros 20 años. Jacob envejeció, sus hijos crecieron, los nietos de Robert se hicieron adultos. Pero la historia continuaba. Uno de los bisnietos de Robert, un joven llamado Robert Jr., a sus 25 años se convirtió en voluntario del fondo. No conoció personalmente a su bisabuelo, que murió antes de su nacimiento. Pero conocía la historia, el legado, y continuó la tradición, detenerse a ayudar, elegir la bondad, construir puentes entre personas. Un día, Robert Jr. entró en un café llamado Maple Street. Los nuevos dueños habían restaurado el nombre original al conocer la historia. Se sentó junto a la ventana, pidió té y sacó una vieja fotografía. Su bisabuelo Robert y su bisabuela Victoria, jóvenes y felices, sonriendo a la cámara. Se le acercó una mujer mayor, con las manos temblorosas sosteniendo un bolso. «Perdone», susurró. «Necesito su ayuda». Robert Jr. levantó la cabeza y sonrió. Sabía exactamente qué responder, por supuesto. ¿Qué hay que hacer? Y así, el círculo se cerró. La bondad pasó de generación en generación como una antorcha que nunca se apaga, porque la verdadera bondad es inmortal. Vive en historias, en acciones, en la elección de detenerse cuando es más fácil seguir de largo. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. En el próximo vídeo te espera otra historia increíble.